la de Jaffa, usada por los viajeros que llegaban del puerto, la de los leones, decorada con panteras confundidas con felinos majestuosos. Solimán también restauró la cúpula de la roca, revistiéndola con los característicos azulejos azules que vemos hoy. Mejoró el sistema de agua potable con fuentes públicas llamadas abils, distribuidas por toda la ciudad. Una inscripción en la puerta de Jaffa aún declara, en el nombre de Alá, el compasivo, el sultán Solimán, hijo de Selim, ordenó construir estas murallas. Que Alá glorifique su victoria. Durante el dominio otomano, Jerusalén se organizó en comunidades religiosas semi-independientes llamadas millets. Cada grupo, musulmanes sunitas, cristianos ortodoxos, armenios, católicos y judíos, tenía su líder, sus propias normas para asuntos personales y sus barrios particulares. Aunque segregado, este sistema protegía la pluralidad. El barrio judío creció con la llegada de los sefardíes expulsados de España. El sector cristiano se llenó de conventos de diversas órdenes. El distrito armenio preservó su identidad, resguardando manuscritos antiguos del primer reino cristiano. El barrio musulmán, el más amplio, rodeaba el Harem al-Sharif, el noble santuario, con sus madrasas y albergues sufíes. La vida diaria en la Jerusalén otomana transcurría con un ritmo lento, casi medieval. Los zocos o mercados se agrupaban por oficios, aquí los joyeros, allá los mercaderes de especias, más allá los zapateros. El llamado a la oración resonaba 5 veces al día, compitiendo con campanas e incluso el sofar judío. Los peregrinos eran la principal fuente de ingresos, cristianos en Semana Santa, judíos en sus festividades, musulmanes rumbo a la Meca. Los guías locales, versados en varios idiomas, llevaban a cada grupo a sus lugares sagrados, a veces inventando relatos para recibir mejores propinas. Un viajero del siglo XVII describió a Jerusalén como una ciudad que vive del cielo, aludiendo tanto a su espiritualidad como a su dependencia de las limosnas. Pero el siglo XIX trajo consigo profundos cambios. Las potencias europeas, aprovechando la debilidad otomana, comenzaron a establecer consulados, hospitales, escuelas y hospederías fuera de las murallas. En 1860, el filántropo británico Moses Montefiore levantó el primer vecindario judío extramuros, Miskenot Sa'ananim, con su icónico molino de viento. Los rusos erigieron un extenso complejo para peregrinos. Los alemanes fundaron colonias templarias. Franceses, italianos y austríacos compitieron por dejar su huella institucional. En 1892, el tren llegó desde Jaffa, conectando la ciudad vieja con la modernidad. La fotografía, recién inventada, capturó una Jerusalén en transformación, camellos compartiendo calles con automóviles, telégrafos junto a escribas. El cambio más impactante fue poblacional. A comienzos del siglo XIX, Jerusalén contaba con unos 9.000 habitantes. Para 1917, eran 65.000 y, por primera vez en siglos, los judíos eran mayoría. El sionismo, Movimiento Nacional Judío, eligió Jerusalén como su emblema. El año próximo en Jerusalén dejó de ser un deseo espiritual y se volvió un objetivo político. Los árabes palestinos, alarmados, también comenzaron a organizarse. Las tensiones intercomunitarias, antes manejables bajo el sistema otomano, comenzaron a escalar. El escenario estaba listo para el conflicto del siglo XX. El 11 de diciembre de 1917, el general británico Edmond Allenby entró en Jerusalén a pie como gesto de respeto. Con su llegada, concluía la era otomana y comenzaba una nueva etapa, cargada de sueños antiguos y desafíos dolorosos. Una escena única ocurrió ese día. Allenby desmontó de su caballo y avanzó a pie por la ciudad santa. Sus consejeros le habían recordado que el Kaiser Guillermo II había entrado cabalgando un corcel blanco en Jerusalén en 1898 como muestra de autoridad imperial. Pero Allenby, consciente del peso simbólico, declaró: «Solo hay un hombre que merece entrar a caballo en Jerusalén», refiriéndose a Jesús. Ese gesto de humildad encubría una amarga ironía. Los británicos estaban por asumir el control de la ciudad más disputada del planeta, cargando con promesas contradictorias que encenderían un conflicto de generaciones. La Gran Guerra había convertido el Medio Oriente en un campo de estrategias donde las potencias decidían el destino de naciones enteras. Los británicos ofrecieron 3 compromisos incompatibles. A los árabes, mediante la correspondencia USA-Mcmahon, les prometieron soberanía si se rebelaban contra los otomanos. A los franceses, con el pacto Sykes-Picot, acordaron repartirse la región.
Y a los judíos, mediante la Declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917, les prometieron establecer un hogar nacional en Palestina. Cuando Lord Balfour llegó a Jerusalén en 1925, fue recibido con protestas multitudinarias. Un anciano palestino le gritó: «Usted ofreció un hogar ajeno a un pueblo mientras nosotros aún no habitamos». La respuesta de Balfour fue reveladora: en Palestina, no buscamos consultar a sus habitantes actuales. El sionismo, correcto o no, justo o injusto, está arraigado en tradiciones antiguas, necesidades presentes y esperanzas futuras que pesan más que las opiniones de los 700.000 árabes que viven allí. Durante el mandato británico, Jerusalén se convirtió en un foco de tensiones étnicas y religiosas. Intentaron mantener un equilibrio imposible. Formaron un consejo municipal con participación proporcional, modernizaron la infraestructura, protegieron sitios sagrados. Pero cada decisión beneficiaba a una comunidad y enfurecía a otra. En 1920, durante la Pascua, estalló el primer gran conflicto. Grupos árabes atacaron el barrio judío de la ciudad vieja al grito de «muerte a los judíos». Los británicos, tomados por sorpresa, tardaron días en restablecer el orden. El patrón estaba trazado. Violencia sectaria, reacción tardía de las autoridades, investigaciones, promesas de cambio, y todo comenzaba de nuevo. Un joven oficial británico a cargo de la policía en ese momento escribió: «Jerusalén es una ciudad donde todos rezan al mismo Dios, pero están dispuestos a matarse por cómo lo hacen». El conflicto se agravó con cada nueva ola migratoria judía. Refugiados del antisemitismo europeo llegaban cargados de esperanzas de redención en la tierra prometida. Los árabes palestinos veían como su territorio, su mayoría, su porvenir, se veían amenazados. En agosto de 1929, una disputa sobre el muro occidental, conocido como Muro de los Lamentos por los judíos y Al-Burak por los musulmanes, desencadenó violencia en todo el territorio. En Jerusalén, multitudes árabes atacaron vecindarios judíos. En Hebrón, 67 judíos fueron asesinados. Los británicos impusieron ley marcial. Comunidades que habían convivido durante generaciones comenzaron a verse con recelo y temor. Un comerciante árabe del Zoco recordaba: «Antes comprábamos juntos, íbamos a bodas unos de otros, nuestros hijos jugaban en las mismas calles. Después del 29, levantamos muros invisibles». La Gran Revuelta Árabe de 1936 transformó Jerusalén en un campo de batalla urbano. Bajo el liderazgo del muftí Jamin al-Huseinos, los palestinos declararon una huelga general que duró 6 meses. Guerrilleros atacaban posiciones británicas y asentamientos judíos. La respuesta fue implacable: toques de queda, arrestos masivos, demolición de viviendas. Los británicos incluso volaron partes del casco antiguo para abrir paso a sus vehículos blindados. Mientras tanto, los judíos organizaban la Haganá, su fuerza defensiva clandestina. La ciudad se militarizó por completo. Puestos de vigilancia, cercas, reflectores, Jerusalén se convertía en una cárcel. Un soldado británico escribió a su familia: «Dicen que mantenemos la paz, pero aquí no hay paz que conservar. Solo separamos a 2 pueblos decididos a destruirse». La Segunda Guerra Mundial trajo una breve pausa, pero también horrores sin precedentes. Cuando se supo del Holocausto, la comunidad judía en Palestina quedó conmocionada, y luego más determinada que nunca. Los sobrevivientes llegaban como podían, a menudo de forma clandestina, contando relatos que justificaban cualquier esfuerzo por construir un Estado judío. Los palestinos, aunque consternados por el genocidio, se preguntaban por qué ellos debían pagar por crímenes ajenos. Los británicos, agotados por la guerra, enfrentaban una resistencia judía cada vez más violenta. El Hotel Rey David, sede administrativa británica, fue volado en 1946 por el Irgún. Murieron 91 personas. Jerusalén se convirtió en una ciudad de cateos, toque de queda, ejecuciones. El 14 de febrero de 1947, el Reino Unido anunció que entregaría el mandato a la ONU. Tras 30 años de dominio, dejaban tras de sí una herida más abierta que nunca. La última entrada en el registro británico decía simplemente: «Misión imposible finalizada». El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo administración internacional. Los judíos celebraron en las calles. En los sectores árabes, reinaba el silencio. Al amanecer siguiente, francotiradores árabes dispararon contra un autobús judío.
Había comenzado la guerra. Las semanas siguientes fueron un crescendo de enfrentamientos. Cada barrio se convirtió en bastión. Las vías que conectaban las zonas judías fueron bloqueadas. El alimento y el agua empezaron a escasear. Los convoys que intentaban abastecer a los judíos de la ciudad vieja eran atacados. Un sobreviviente relató: racionábamos el agua por cucharadas. Los niños lamían piedras con rocío al amanecer. Pero nadie hablaba de rendirse. Para nosotros, Jerusalén era más que un lugar. Era el alma del pueblo. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó la independencia de Israel. Al día siguiente, 5 ejércitos árabes invadieron. La Legión Árabe de Jordania, entrenada por británicos, se dirigió directamente a Jerusalén. La lucha fue encarnizada, casa por casa. El barrio judío de la ciudad vieja, aislado y superado en número, resistió hasta el 28 de mayo. Al rendirse, los defensores fueron tomados como prisioneros y la población evacuada. Las sinagogas, algunas centenarias, fueron reducidas a escombros. Un soldado jordano que participó escribió más tarde: no sentimos victoria. Jerusalén lloraba, y nosotros con ella. Hermanos contra hermanos en la ciudad sagrada. Cuando se firmó el armisticio en 1949, Jerusalén quedó dividida por primera vez. Una frontera improvisada de alambres y concreto partía la ciudad en dos. Israel tenía dominio del sector occidental, mientras que Jordania controlaba la parte oriental, incluyendo la ciudad antigua. La puerta de Mandelbaum era el único punto de acceso, restringido solo a diplomáticos y líderes religiosos. Muchas familias quedaron divididas. El cementerio judío en el Monte de los Olivos quedó del lado jordano. Varias lápidas fueron destruidas o utilizadas como material de construcción para instalaciones públicas. El acceso al Muro de los Lamentos estaba prohibido para los judíos. Los árabes que vivían en el oeste de Jerusalén habían huido o fueron desplazados, y sus viviendas fueron ocupadas por judíos refugiados. Durante casi 2 décadas, Jerusalén estuvo dividida. Los niños crecían sin conocer a quienes vivían al otro lado, percibiéndolos como enemigos. Un habitante que vivió esos años recordaba: podíamos oír las campanas de las iglesias en la ciudad antigua y ver cómo brillaba la cúpula de la roca al anochecer, pero era como mirar la luna, hermosa, próxima, pero intocable. Todo dio un giro en 6 días de junio de 1967. Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto, dando inicio a la Guerra de los 6 días. A pesar de las advertencias israelíes, el rey Hussein de Jordania se unió al conflicto, lo que resultó en una decisión desastrosa. Las tropas israelíes, tras intensos enfrentamientos, capturaron las posiciones jordanas en torno a Jerusalén. El 7 de junio, paracaidistas israelíes ingresaron a la ciudad antigua a través de la Puerta de los Leones. El instante en que llegaron al muro fue inmortalizado en una de las imágenes más emblemáticas del pueblo judío: soldados conmovidos, llorando al tocar las piedras sagradas. El comandante Motagur anunció por radio: el monte del templo está bajo nuestro control. Por primera vez en 2 milenios, Jerusalén quedó bajo administración judía. En un gesto estratégico, el ministro de Defensa Moshe Dayan restituyó de inmediato la gestión del monte del templo al Waqf islámico, permitiendo que la bandera jordana siguiera ondeando sobre los lugares sagrados musulmanes. Israel anexó Jerusalén Este, declarando la ciudad unificada de manera permanente. Sin embargo, unir físicamente la ciudad no significó unir a sus comunidades. Muchos palestinos residentes en Jerusalén Este rechazaron obtener la ciudadanía israelí, quedando como residentes permanentes. Existen 2 sistemas educativos, 2 redes de salud y narrativas históricas completamente distintas que conviven en una sola urbe. La edificación de barrios judíos en el este, considerados ilegales por gran parte de la comunidad internacional, intensificó la fragmentación. Las intifades de 1987 y 2000 devolvieron la violencia a las calles de Jerusalén. Autobuses eran blanco de explosiones, cafeterías sufrían atentados, y se instalaron barreras de seguridad. Un taxista palestino que trabaja en ambas zonas lo dijo así: conduzco en una sola ciudad, pero habito en 2 mundos. Mis pasajeros judíos me describen su Jerusalén. Mis pasajeros árabes, la suya. A veces me pregunto si hablamos de la misma ciudad. Hoy en día, Jerusalén está físicamente más conectada que nunca, pero social y políticamente sigue muy dividida. La ciudad antigua, con sus barrios tradicionales, continúa siendo el núcleo espiritual.
Cada viernes, decenas de miles de musulmanes acuden a rezar a Al-Aqsa. Cada sábado, miles de judíos lo hacen en el muro occidental. Y cada domingo, las campanas llaman a misa a los cristianos. Los peregrinos aún llegan, ahora tomándose selfies en los mismos sitios donde generaciones anteriores rezaban. El mercado árabe vende camisetas con mensajes de paz junto a mapas que muestran solo Palestina o solo Israel. Los guías turísticos navegan con cautela entre historias enfrentadas, ajustando sus relatos según quien los escuche. Jerusalén sigue siendo lo que siempre ha sido, una ciudad demasiado sagrada para un solo pueblo, y tan querida que es difícil compartirla. Amanece en Jerusalén. El llamado a la oración musulmana se entrelaza con las campanas cristianas. Y el sonido del shofar anuncia el nuevo mes hebreo. En las callejuelas de la ciudad vieja, un comerciante armenio abre su tienda de cerámica, siguiendo una tradición familiar de siglos. Su vecino palestino, de fe musulmana, prepara café turco para los primeros visitantes. Al otro lado del muro, una familia judía ortodoxa camina con prisa hacia el muro para las plegarias matutinas. Más arriba, en el monte del templo, los vigilantes del Bab Jordano supervisan mientras los primeros grupos de turistas llegan. Así comienza cada día en Jerusalén, con una danza milenaria de fe, comercio y supervivencia que persiste pese a todo. La Jerusalén actual alberga a unos 950.000 habitantes, aunque las cifras no reflejan las complejidades reales. Aunque oficialmente es una ciudad unificada, la segregación es profunda. Los 350.000 palestinos de Jerusalén Este viven en una especie de vacío legal, tienen residencia, pero no ciudadanía. Si se ausentan demasiado tiempo, pueden perder ese estatus. Sus barrios padecen abandono, con calles deterioradas, escuelas abarrotadas y servicios públicos limitados. Mientras tanto, las zonas judías, tanto en el oeste como las nuevas en el este, gozan de infraestructura moderna. El tranvía ligero, inaugurado en 2011 para conectar la ciudad, se convirtió en símbolo de separación. En tiempos de tensión, recibe ataques con piedras en los barrios árabes. Un conductor resumió su experiencia así: es como manejar cada día por las páginas del conflicto y la historia. Los sitios sagrados siguen siendo el núcleo vital de Jerusalén y la fuente de sus mayores fricciones. El monte del templo, o Harem al-Sharif, es posiblemente el terreno más disputado del planeta. Para los judíos, es el lugar donde estuvieron sus templos. Para los musulmanes, es el sitio desde donde Mahoma ascendió al cielo. El frágil equilibrio acordado en 1967 permite a los musulmanes rezar, mientras que los judíos y otros pueden visitar, pero no orar. Este equilibrio es constantemente puesto a prueba. Cada ingreso de judíos religiosos es visto por palestinos como una provocación. Cada limitación a los judíos es vista por sectores israelíes como una concesión inaceptable. En 2017, luego de un ataque, Israel colocó detectores de metales. Los musulmanes respondieron rezando fuera durante semanas, hasta que fueron retirados. Un líder religioso de Al-Aqsa lo explicó: para ustedes es seguridad. Para nosotros, cada cambio es una amenaza de perder lo poco que nos queda. Pero Jerusalén no es solo conflicto. En el barrio de Abu Tor, judíos y árabes comparten vecindario. Sus hijos juegan juntos en el parque. En el mercado Mahane Yehuda, comerciantes judíos conversan en árabe con sus clientes palestinos. En el hospital Hadassah, médicos de ambas comunidades trabajan codo a codo salvando vidas, sin importar la religión del paciente. Hay grupos de diálogo, orquestas mixtas, equipos deportivos integrados. Un activista por la paz lo resumió así: los políticos hablan de dividir, pero ¿cómo separas una ciudad donde un judío compra su pan a un palestino, donde un árabe repara el coche de un israelí? Todos respiramos el mismo aire sagrado. Aún así, la normalidad convive con una tensión constante. Cada apuñalamiento, cada ataque, cada incidente en lugares sagrados reaviva los temores y resentimientos. El futuro de Jerusalén sigue siendo el punto más complejo de cualquier negociación. Israel sostiene que es su capital eterna e indivisible. Los palestinos reclaman Jerusalén Este como la futura capital de su estado. La mayoría de la comunidad internacional no reconoce la soberanía israelí sobre ese sector. Mientras tanto, los hechos en el terreno siguen evolucionando. Nuevos vecindarios, un muro de seguridad que serpentea entre zonas palestinas, demoliciones, excavaciones con motivaciones políticas. Cada parte usa la historia, la población y el derecho como herramientas para justificar su postura.
Un diplomático experimentado lo resumió: hay tanta razón en ambos lados, que cualquier acuerdo parecerá injusto para alguien. Y, aún así, Jerusalén resiste y de algún modo avanza. Los turistas regresan tras cada ola de violencia. Los fieles siguen llegando, ahora desde Asia y África, además de Europa y América. La ciudad se moderniza. Alojamientos con encanto en antiguas construcciones otomanas restauradas. Restaurantes de alta cocina que fusionan sabores de Oriente y Occidente. Una escena tecnológica emergente conocida como Silicon Wadi. Jóvenes de Jerusalén, judíos y árabes por igual, están forjando una identidad urbana singular, hip hop en hebreo y en árabe. Murales que cuestionan las versiones oficiales. Cafés donde las fronteras personales se disuelven entre sorbos de espresso. Una pintora palestina obsesionada con retratar la ciudad afirma: Jerusalén es como un amor imposible. Te rompe el alma a diario, pero no puedes dejar de sentir por ella. Al atardecer, cuando el sol baña de rojo las piedras doradas, la ciudad se alista para otro ciclo de plegarias, esperanzas y tensiones. En algún rincón, un niño judío estudia antiguos textos que hablan de redención. En otro, un niño palestino escucha a su abuelo narrar historias sobre una casa perdida en 1948. En las iglesias, los cristianos entonan cánticos dedicados a la Jerusalén celestial. Mientras tanto, viven en la Jerusalén terrenal. Todos oran por la paz, aunque cada uno imagine una distinta. Jerusalén ha resistido el paso de imperios, invasores, cruzados y califas, terremotos y conflictos. Ha sido arrasada y reconstruida, dividida y luego reunida, venerada y también profanada. Cada piedra es testigo de múltiples relatos. Cada calle tiene más de un nombre. Cada sitio sagrado es reclamado por distintas creencias. Es una ciudad que no debería funcionar, y sin embargo, lo hace. Tal vez ese sea su milagro más profundo. No las visiones místicas ni los hechos sobrenaturales, sino el simple hecho de que, cada amanecer, cientos de miles de personas, con visiones opuestas, despiertan y conviven en la misma ciudad. ¿Qué le espera a Jerusalén? Es un misterio. Pero si algo enseña la historia, es que seguirá siendo lo que siempre fue, un reflejo de lo más sublime y lo más oscuro del ser humano. Un lugar donde lo espiritual y lo terrenal se enfrentan y, a veces, se encuentran. La ciudad más sagrada del mundo aún aguarda su redención más difícil, la paz. Hasta que llegue ese día, Jerusalén permanece suspendida entre lo terreno y lo eterno, entre la memoria y lo que está por venir, entre la ilusión y la tristeza. Siempre cambiante, pero siempre igual. Dividida, pero indivisible. Fragmentada, pero completa. Así ha sido durante 5 milenios. Y tal vez lo siga siendo por otros 5000 más.